¿Qué creen? Que ya está firmada la pelea entre David Benavidez contra Gilberto el Zurdo Ramírez para el 2 de mayo del 2026. Yeah, it's already signed May 2nd, me versus Zurdo Ramirez. And like I said, I'm not waiting for nobody. I'm not making my own lane, and I'm achieving my greatness. And how does the fight with Zurdo play at cruiserweight? I'll beat Zurdo, you know what I mean? It's not going to be easy. I need to work extremely hard. And none of these fights are going to be easy. From now on and for the next 10 years, there's not going to be no easy fights, but I'm working harder and harder. I put together a good, I don't know what the word is, but I have a good training for myself. I have a good regimen for myself. So I'm just getting better. I'm learning more workouts, and I'm stronger and stronger every single day. Undisputed at cruiser, or will you come back down to light heavy after? No, I want to come down after the after cruiser, and but whatever, we'll see what opportunities there. Así como lo escuchaste de las propias palabras de David Benavidez, la pelea será en peso crucero por el campeonato WBO en posesión del Zurdo Ramírez. David Benavidez sube a peso crucero para intentar arrebatarle el campeonato mundial al mexicano, así como lo escuchaste del propio Benavidez. La pelea ya está pactada, está firmada, es un hecho. No se quiere esperar David Benavidez a que se decida Bivol, Canelo o Beterbiev para enfrentarlo, porque a Benavidez le urge hacer historia. Oscar de la Hoya y el Zurdo estuvieron más que de acuerdo para hacer esta super pelea, y el trato es que Benavidez va a subir de división a crucero, y si gana, David Benavidez dijo que regresaría a semicompleto, aunque, y aquí viene lo interesante, Benavidez dijo que depende de las oportunidades quedarse o no en peso crucero. ¿Y qué quiere decir Benavidez con que depende de las oportunidades? Pues si Jai Opetaia no se le raja a Benavidez, estaría dispuesto para pelear con Jay Opetaia, el caníbal de Australia, una de las fuerzas más dominantes del boxeo en la actualidad. ¿Qué tiros se nos vienen, señoras y señores? Al Zurdo Ramírez, gracias a Dios, por su parte, le ha ido muy bien. Está aprovechando de su guapura para dedicarse al modelaje. Recientemente salió en la portada de la revista Vogue para hombres y está disfrutando de su fama, esperando el siguiente gran cheque y viviendo la gran vida como toda una superestrella del boxeo. El Zurdo Ramírez ha dicho que ya está listo para pelear contra Benavidez y que la manera de ganarle a Benavidez es contragolpeándolo, porque así fue como lo tiraron, y que el contragolpe es la manera de derrotar a Benavidez, que hay que resistir sus combinaciones y a la cuarta o quinta rematarlo de cerquita. Así es como el Zurdo le va a ganar a Benavidez, esa es su arma secreta. ¿Estás de acuerdo con la estrategia del Zurdo? Si estás de acuerdo, regálame un like en este momento, y si eres de los que nomás están mirando el canal y aún no se suscriben, ¿qué pasó? Eso no se hace. Suscríbete a Richie Vlog en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que tengas buena suerte. La suscripción es gratis. Esta es una pelea muy difícil para David Benavidez, y a mi parecer será la pelea más difícil desde que peleó con David Morrell. El Zurdo Ramírez anda muy bien, le dio una paliza al cubano Dorticos, mandó al hospital fracturado a Chris Billam Smith. Es un peleador muy fuerte, depende también mucho cómo salga motivado o no al ring. Hay quienes dicen que Benavidez tiene la capacidad para pelear en peso completo y que para Benavidez subir a crucero es cosa fácil. Esa es una de las razones por las cuales le apodan el monstruo, porque aún no ha sacado su verdadero nivel. Creo que esta pelea va a ser una super pelea porque por fin veremos el verdadero nivel de ambos boxeadores. Muchos toman de parámetro la pelea que tuvo el Zurdo Ramírez contra Dimitri Bivol, donde el Zurdo la perdió por decisión. En esa pelea el Zurdo Ramírez no se animó a atacar a Bivol, no se animó a ir al frente, como que esperó noquearlo con un contragolpe, y ya vimos que Bivol está extremadamente duro, no lo pudo noquear ni Beterbiev. Creo que la pelea que Zurdo tuvo con Bivol no es un buen parámetro de comparación, porque en primer lugar Bivol tiene un estilo muy diferente que Benavidez. Bivol es estilista, aparte Benavidez también se ha enfrentado a Bivol en sparrings, y lo que ha dicho el mismo Bivol de esos sparrings es que Benavidez es un peleador muy pesado, muy grande, que fácil puede pelear como un peso completo. Bivol fue el primero en decir que Benavidez era un weight bully, porque a Benavidez realmente le corresponde pelear en peso completo, por eso ha lucido tanto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Benavidez sea un weight bully? Lo sabremos en su performance con el Zurdo Ramírez en peso crucero, una pelea que es por demás interesantísima. Los dos son peleadores con experiencia, los dos han enfrentado a boxeadores de élite, son campeones mundiales,
Es una pelea que veo realmente muy pero muy pareja. Mi pronóstico, a pesar de todo, es que gana David Benavides por decisión dividida en una pelea sangrienta. Lo veo así por el volumen de golpes que tira Benavides. Es una bestia, más de 60 golpes por round. Eso es una barbaridad. El zurdo no tira tantos. El zurdo depende mucho de su resistencia sobrehumana y ojalá que pelee al choque de trenes, que no se espere tanto, que no se espere a contragolpear a Benavides. Creo que la estrategia del zurdo en querer contragolpear a Benavides no es la correcta. Creo que debe de ir de frente aprovechando su excelente mandíbula y su buena defensa. Y aquí yo quiero saber su opinión de esta super pelea. ¿Quién gana y por qué razón? Escríbamelo aquí en la cajita de comentarios. Yo quiero que gane el mexicano, obviamente, pero igual que Bivol, creo que Benavides es un weight bully que pertenece a los pesos completos y que por el peso y por el volumen de golpes Benavides se va a imponer al zurdo Ramírez por decisión. Por nocaut no creo. El zurdo tiene una mandíbula durísima y defiende muy bien el cuerpo. No creo que Benavides lo pueda noquear, honestamente. No tiene ese punch para noquear al zurdo Ramírez. El poder de Benavides más bien creo que radica en el volumen de golpes. ¿Y qué creen? Pasando a otras noticias que nos importan y que nos afectan, les comparto que Jesse Bam Rodríguez sube de división a los pesos gallo. Así es, Jesse Bam el tejano sube para buscar otro cinturón de campeón, esta vez en peso gallo, y tiene en la mira a Cristian el Chispa Medina, por lo que pudimos investigar en las redes sociales, y esto debido a que Andrew Moloney no se hará a un lado, no hará el famoso step aside para que Bam unifique. Lo ideal era que Bam peleara contra el ganador de Kenshiro Teraji contra Willy Baldo García este diciembre. Pues no, Andrew Moloney quiere pelear contra el ganador, dice que va a pelear contra el ganador de Kenshiro Teraji contra Willy Baldo García este diciembre y que no se va a hacer un lado, evitándole así esa pelea a Jesse Bam Rodríguez. Así que don Robert García respondió en sus redes sociales que si ese era el caso, entonces Jesse Bam Rodríguez no se va a esperar más y que sube a las 118 libras, que sería el peso gallo. Don Robert mencionó que uno de los objetivos de Jesse Bam Rodríguez sería enfrentar al Chispa Medina, campeón mundial WBO en los pesos gallo. Junto a Nakatani se descarta porque subirá a Super Gallo para enfrentar a Naoya Inoue. Entonces el Bam podría pelear el próximo año o con el Chispa o inclusive con Takuma Inoue, el hermano de Naoya Inoue, según lo que pudimos investigar en las redes sociales. Ojo, porque también el Gallo Estrada subió a los Gallo y una revancha contra el Gallo Estrada no lo sé, pero a mí no se me hace nada atractiva. Creo que el Gallo ya es un cartucho quemado aquí. Si el Bam se enfrenta otra vez al Gallo, vuelve a ganar el Bam. No le veo sentido a esa pelea. En los Gallo creo que tampoco hay nadie quien pueda detener a Jesse Bam Rodríguez. Bam sube a Super Gallo sin problema, de los Gallo barre con todos y después se va a Super Gallo sin ningún problema. Eso es lo que les quería compartir, que Bam también sube a Gallo. Y a ti, ¿contra quién te gustaría ver pelear a Jesse Bam Rodríguez? Los leo a todos. ¿Y qué opinan también de la estrategia del zurdo contra Benavides? ¿Le sirve o no le sirve? Yo creo que no, pero la opinión que importa es la tuya. Les mando un saludo a todos nuestros suscriptores que ven nuestros videos completos. Sigan disfrutando de nuestro contenido. Aquí en la pantalla final les dejo el video de Pitbull Cruz contra Lamont Roach, porque ya estamos a unos días de esta super pelea, y haz clic en este video que te está apareciendo ahorita en la pantalla final si quieres saber quién va a ganar. Y le mando un saludo muy especial a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie por ser mi amigo, mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.